diferentes países, pues hace comentarios, pues en este caso he cogido los más recientes, pero en el caso anterior fue sobre Virginia. Virginia contesta y ahí se produce un diálogo. Pues ahí veis gente de España, de México, de España, de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, de Paraguay, es decir, provocamos la interconexión y que la gente se conozca más entre ellos. Aquí habéis visto un caso de trabajo, en otras ocasiones son sobre aficiones personales que también están relacionadas con nuestros valores, los que tratamos de transmitir. No siempre tiene que ser un tema específico o exclusivamente profesional. Y lo mismo que he empezado con una consideración o con dos consideraciones iniciales, dos consideraciones finales. El responsable de la comunicación interna, obviamente, es el Departamento de Comunicación Interna, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos que Virginia nos cuente su historia. Necesitamos que nos digáis o que las personas nos digan cuáles son los canales, cuáles son los contenidos. Y nosotros tratar de unir y de integrar todos los intereses. En definitiva, esto es algo en el que todos participamos. Nosotros somos los responsables como comunicación interna, pero vosotros sois partícipes. Y la comunicación interna llegará hasta donde vosotros apoyéis, obviamente, si las organizaciones ponemos a vuestra disposición las herramientas. Y nada más, muchas gracias. Y le cedo la palabra a Javier García de Telefónica, que también nos va a contar su experiencia. Muchas gracias, Jesús. Siempre se aprende una barbaridad escuchando a Jesús y yo estoy encantado de ser cliente de su banco y me tranquiliza que tengan un director de comunicación interna de esa manera. Bueno, yo os voy a contar, lo primero, gracias por la invitación de Biblioteca Nacional, gracias a sus empleados y gracias a Ana, que me capturó literalmente de la red social y me dijo, tienes que colaborar. Me dijo, no te vamos a pagar nada, pero yo encantado de colaborar con vosotros. Muy rápido, porque soy el último y ya sé que se hace pesado. Os voy a hablar de quién es Telefónica, muy rápido, aunque intuís algunas cosas, pero otras no las sabéis. Algo sobre el papel y la evolución de la comunicación interna. Cómo entendemos nosotros la función de comunicación interna en Telefónica y algo de cuáles son nuestros canales, muy rápidamente. Esto ha sido rápido porque no sabía cuál era el enfoque claramente. Pero sí os diré, y lo decía Julián, él dice que la comunicación interna es el patito feo. Yo suelo decir que es el hermano pobre de la comunicación, porque tiene menos glamour, porque tiene menos riesgos y porque históricamente se ha visto de otra manera. Aunque la buena noticia es que los que trabajan en comunicación externa están de capa caída o es de otra manera y los que trabajamos en comunicación interna yo creo que estamos en un buen momento. Quería empezar por aquí. Ese edificio de Gran Vía 28, seguro que le conocéis todos. Este otro, que está en las tablas y que es la sede de Telefónica ahora, quizá os suene a algunos un poco menos. Entre las dos fotos hay más o menos una historia de 90 años, o el año que viene la diferencia será de 90 años. Eso significa que esta empresa se ha transformado, no es centenaria como la Biblioteca Nacional, pero casi, y que ha tenido una historia espectacular en evolución y en cómo era una cosa y ahora es una cosa totalmente distinta. Solo para situaros, como decía Jesús, en Telefónica trabajan 133.000 personas en 24 países y es una empresa que habla en inglés, que habla en checo, que habla en alemán y que habla en español también, por supuesto. Esos son sus
esa es su audiencia, o esa es la audiencia nuestra de comunicación interna, 133.000 personas. Ese es el corazón, que es verdad que luego hablan también hacia afuera, se expresan en las redes sociales, son clientes, hablan con clientes, son accionistas, pero el corazón son esas más de 130.000 personas que hablan o se encargan de dar servicio a 316 millones de clientes, que son muchos clientes. 103 millones en Europa y 213 millones de clientes en Latinoamérica. Más de 62.000 millones de ingresos y es una compañía que vale más de 51.000 millones de capitalización bursátil. Bueno, pues esa es Telefónica. Hemos cambiado mucho y vamos a cambiar todavía mucho más y muy deprisa. Aquí voy a hacer de consultor un poco, que no me gusta nada, pero me parecía que quizá os interesara escuchar un poco cómo ha sido la evolución o cuáles son las fases por las que ha pasado la comunicación interna, ¿no? En los inicios, pues obviamente se trataba de informar. La empresa siente la necesidad de que, bueno, tiene que contar las cosas que suceden en la compañía y, bueno, es un papel de mera difusión de información. Aquí las nuevas tecnologías pues han ayudado mucho, y de la revista en papel y del tablón y del newsletter impreso, bueno, pues ha pasado la intranet, las redes sociales y este tipo de cosas. Pero en un inicio el primer peldaño era informar simplemente. En la segunda fase, bueno, parece que alguien se da cuenta de que también es interesante escuchar a los que trabajan en la compañía. Pero la primera escucha se hace de forma un poco, bueno, en la clásica escucha que fueron la encuesta de clima laboral, algunos foros, algún otro tipo de encuesta específica. Y eso es curioso porque quien informaba en el primer punto quizá era más el Departamento de Comunicación Interna, quizá en el segundo caso el encargado de escuchar eran más recursos humanos más que comunicación interna. Pero bueno, hay una inquietud ya por saber qué dicen los colaboradores o qué dicen los profesionales, ¿no? Hay una tercera etapa que es cuando alguien se da cuenta y dice, hombre, esto está bien, pero lo hacemos de forma un poco asilvestrada, un poco desordenada, ¿no? Quizás si le ponemos un poco de criterio, si le ponemos objetivos, pues igual somos más eficaces y conseguimos más cosas. Aquí aparece el plan de comunicación interna y aparece la función de comunicación interna como una herramienta de influencia, ¿no? Para hacer cosas, para conseguir cosas. Hay otra etapa posterior, quizá en la que estamos ahora, o algunas organizaciones, que ya es utilizar la función de comunicación interna para influir sobre el comportamiento de las personas. Esto que he dicho así parece que da miedo, porque eso de influir, pues hombre, es como manipular, o tiene el sentido de manipular, pero yo creo que no hay que tener complejos. En casa, con los niños, pues les influyes, pero bueno, y no les manipulas, pero quieres que hagan ciertas cosas porque consideras que son buenas, ¿no? Y en esta etapa lo interesante es que la comunicación interna también ayuda, y fundamentalmente lo que debe ayudar es a conseguir los objetivos de negocio. Si no ayuda eso, no sirve para nada o para casi nada. Es verdad que podrá motivar, que podrá crear buen ambiente, buen clima, pero si ese buen clima, si esa motivación no consigue mejores resultados, pues habremos conseguido pocas cosas. Y hay una quinta fase que yo me atrevería a decir, y no porque la haya escuchado aquí esta mañana, pero hay otra que es verdad que se está superponiendo a la tercera y a la cuarta, que es la fase de colaborar. Ahora las organizaciones, por todo esto que habéis contado, Nuria, Mario, y ahora ya lo interno y lo externo, bueno, tiene difíciles fronteras, ¿no? Y entonces ya los empleados tienen voz dentro, fuera, en su casa, como accionista, de muchas maneras, ¿no? Entonces hay un componente de colaboración interna que está facilitado por las redes sociales y que genera la creación de comunidades, que ayuda a hacer grupos de trabajo, de inquietudes, y entonces aparecen las redes internas, aparecen los grupos de colaboración, y
Y a mí me parece que es una faceta en la que estamos entrando poco a poco súper interesante. Y aquí, viendo el punto 3 y punto 4, yo para los equipos de comunicación interna, y luego aunque veremos canales, siempre parece que la primera impresión que tiene la gente de los de comunicación interna son estos, los de la revista, los del newsletter, los de la intranet. Oye, y los que hacen estas cosas, que están muy bien, pero bueno, pues a mí me irrita bastante cuando te llaman y dicen, oye, es que hemos hecho esto, ¿por qué no lo publicas en la intranet? Bueno, pues sí, está bien, pero no es el papel que nos gusta tener a nosotros, que quizás siendo un poco pretenciosos, nos gusta ser consultores dentro de la organización para ayudar a la organización y a conseguir los objetivos, pero nos gusta más ese papel que no el de los fontaneros y los canales. Bueno, ya yendo más a nuestro terreno, nosotros el año pasado, y también viendo esa evolución que os enseñaba ahora, pues pensamos que podíamos hacer un alto en el camino y ver y preguntar a los profesionales de Telefónica cómo ellos veían la comunicación interna y sobre todo nosotros saber dónde estamos, ¿vale? Hacer esto, lanzar una encuesta de comunicación interna a 130.000 personas para obtener algunos resultados es interesante, pero ya solo el hecho de hacer la encuesta está lanzando un mensaje de comunicación interna a toda la organización de que, hombre, nos importa tu opinión y queremos saber cómo lo hacemos y tú qué opinión tienes, ¿no? Lo hicimos por esas razones que tenéis ahí, pero os confieso que en realidad lo hicimos por tres cosas. Una, por mera curiosidad y por dejar de hacer conjeturas, porque unos decían, no, joder, si lo hacemos fenomenal. Si tenemos unos canales potentes, la gente no protesta, lo hacemos bien, pero siempre te movías en el terreno ese de lo estamos haciendo mal, bien, mejor, regular, pero no sabes cómo lo haces. Segunda razón, por escuchar, porque nosotros al menos estamos convencidos de esa otra faceta de informar, pero escuchar al mismo tiempo, y nos parecía que, oye, qué mejor que preguntar a los que te escuchan cada día, a nuestros empleados. Y otra tercera razón era por marcar una raya. Oye, si no sabemos cómo lo hacemos, no sabemos dónde estamos. No sabemos si tenemos un 3, un 4, un 8 o un 6. Vamos a marcar la raya y a partir de ahí vamos a ver qué progresos podemos hacer. Muy rápido, fue una encuesta online a toda la organización. Contestó un 15% de la población total de Telefónica, es decir, 20.000 personas contestaron. Tuvimos una calificación de notable, un 6,92, un notable, no sé si alto o bajo, pero notable. Nos dijeron que las personas se sienten bien informadas, un 68% de los que contestaron dijeron que se sienten bien informadas. Un dato importante es que no vimos que hubiera saturación informativa, porque te puedes pasar de contar cosas y de tal, y la gente generar algún rechazo, pero no es el caso. El 75% tiene interés en recibir contenidos informativos empresariales. Preguntamos muchas cosas. La intranet local es la herramienta preferida, junto al correo electrónico, sorprendentemente. Las redes sociales internas y los canales 2.0 siguen siendo todavía algunos desconocidos y, por lo tanto, hay recorrido. Y el 62% sigue considerando y valorando muy positivamente lo que decía Jesús, la relación cara a cara, sigue teniendo una valoración muy alta. Consecuencias que sacamos de la encuesta también, os contaré muy rápido. Hay un proyecto que ya estamos poniendo en marcha de crear una ventana única de comunicación. Hasta ahora los empleados miran a muchas ventanas para conocer, depende qué contenidos corporativos o contenidos comerciales o contenidos de cualquier tipo, de su área, de su región, de lo que sea. Entonces, bueno, nos hemos dado cuenta de que si somos capaces de crear una única ventana donde el empleado conozca la realidad de Telefónica y no tenga necesidad de acudir a muchos sitios, igual conseguimos algo positivo. Esto, dicho muy rápido, es como entendemos nosotros la comunicación en Telefónica. Y esto parte de la encuesta y parte también de nuestra propia reflexión estratégica. Si queréis, la visión está dicho ahí arriba, estimular el diálogo interno para apoyar al negocio.
Bueno, pues es fácil de recordar. Eso es lo que queremos hacer desde Comunicación Interna. Estimular la fuerza que tenemos dentro, la capacidad de movilización que tenemos dentro, desde luego para apoyar al negocio, objetivo número 1. Y nuestra función de comunicación puede aportar valor, que a veces es verdad que es difícil sujetar o situar, pero ¿dónde aportamos valor con las cosas que hacemos? En Telefónica nosotros pensamos que podemos aportar valor en esos 4 ámbitos. En el ámbito de la transformación cultural, en la estrategia de negocio, por supuesto, en la comunicación interna de los directivos y en la cooperación y la comunicación transversal también. Estos 4 ámbitos, nosotros, la comunicación interna, apoya o es soporte o ayuda, no es el único área que colabora en esos 4 ámbitos. Desde luego, recursos humanos, el área de estrategia, el área de marca y el área de comunicación externa también. Transformación cultural. Nosotros tenemos una estrategia de transformación cultural y fomentamos el arraigo de unos valores y comportamientos. Nos toca informar de esos comportamientos para que la gente lo comprenda, le resulte importante para ellos y también le interese practicarlo. La estrategia de negocio, desde luego, tiene que ser comprendida por la gente y es necesario que la gente esté alineada. La comunicación interna de los directivos, pues también. Parece que la comunicación es un recurso imprescindible de liderazgo, pues ayudemos a los directivos a primero, sensibilizarles a ellos en este objetivo y apoyarles en su comunicación interna. Y el 4º ámbito de cooperación transversal nos parece clarísimo. La sociedad es cada vez más transversal, más colaborativa. Las organizaciones digitales, como somos nosotros, somos líderes en la difusión de esa tendencia. Entonces, si predicamos una cosa, deberíamos practicarlo también internamente y nos tocará fomentar la participación de los profesionales y fomentar la transversalidad. Bueno, pues hasta aquí, si queréis, la droga dura un poco más o menos, ¿no? Esta es la parte que os decía, canales, pues es que hay muchos y los trabajamos mucho y nos cuesta mucha dedicación y muchas horas y muchas cosas, ¿no? A mí ya es la parte que menos, no es la más importante, pero sí reconozco que es importante. Todo lo que haces al final tiene su traslado, o mucha parte de lo que haces tiene su traslado en los canales físicos, en los canales online, sin olvidar el cara a cara. Muy rápido voy a pasar por aquí para que tengáis una idea de las cosas que hacemos. Hay una intranet país, llamamos, en cada país, bueno, que tiene los contenidos locales, aunque tiene el mismo look and feel y tiene características similares, pero es la intranet propietaria de cada compañía local. Hay una edición corporativa que quizá es la referencia de todas esas intranets. Está en permanente evolución. Ahí tenéis algunas características. Bueno, cumplirá 15 años ahora este año, que no son pocos. Hay digamos que es nuestra agencia informativa o nuestro servicio de información, que llamamos el diario de Telefónica. Publica al día 5, 6, 7 noticias de lo que ocurre en Telefónica, que os aseguro que son muchísimas cosas. Está apoyado por un newsletter diario donde están los titulares de esas noticias. No sé, publicamos 2.000 noticias el año pasado. Se ven alrededor de 4.500 visitas diarias y desde el año pasado lo hemos convertido en multidispositivo. Esto lo puedes ver aquí de una manera fantástica, lo puedes ver en la tableta y ya no tienes que ir a la oficina solo para ver las noticias, lo puedes hacer mientras desayunas o en casa. Esto es un poco las características de cada noticia. Tiene posibilidad de valorar, tiene una opción muy interesante de compartición en Yammer, que es la red social interna, y a través del correo electrónico. Desde luego incorpora vídeo, incorpora galerías de fotos, relaciona noticias y desde luego incorpora contenidos de los propios empleados. Ese diario de Telefónica tiene una versión también audiovisual, y que es lo que llamamos el diario televisión.
Y bueno, pues publicamos 425 noticias el año pasado, hay más de 1000 vídeos publicados, los vídeos más reproducidos pueden llegar a tener más de 10.000 reproducciones, y este canal está también en algunos países en Latinoamérica y en Europa. Y también hay veces que esos contenidos los llevamos a las pantallas de plasma que hay en Distrito Telefónica en las tablas. Esto es lo que a mí más me gusta que hicimos el año pasado, que fue movilizar esa herramienta y llevarlo de una manera muy simple a la pantalla del móvil. Me parece que es muy potente y que está fenomenal. Esta es nuestra revista interna que se llama Somos. El año pasado se acabó el papel por convicción propia y por deseo de los empleados, que, conscientes de que el papel no lo es todo, nos pedían también cambiar o evolucionar a una herramienta digital. Está construido en HTML5 y es multidispositivo y está funcionando de maravilla, de maravilla. Incorpora vídeo, está enlazado con Yammer, con la red interna, y es muy potente, os lo puedo enseñar después. Y aquí me detendré un poquito. Yammer es una herramienta de Microsoft, nosotros la hemos incorporado como red social interna en Telefónica. Cuando digo nosotros no es el departamento ni es el área de comunicación. En 2008 esto lo empiezan a ver los empleados, empiezan a preguntarse qué es y por qué y para qué la podemos usar, y entonces surge más o menos de generación espontánea. Así ha crecido hasta hoy y tiene 3 redes que estamos intentando integrar. De momento con 31.000 empleados medianamente activos o bastante activos en la red, y desde luego es nuestra punta de lanza en la cultura colaborativa que os decía antes. Y aquí os diré, hemos terminado la semana pasada una experiencia fantástica de crear una red, un grupo solo para los directivos de todo el grupo Telefónica, que han sido 1.200, y que han estado 1 mes y medio debatiendo temas estratégicos que vamos a discutir en una convención, en una cumbre que habrá en el mes de julio. Ahí se ha hablado de los temas que interesan a la compañía, de las redes, de los sistemas, de la marca, de muchas cosas, en debates de 48 horas, donde la gente ha opinado con total libertad, donde ha opinado y ha participado el consejero delegado, donde ha habido tensiones, verbales, en fin, ha habido documentación, ha sido fantástico. Y todo eso que la semana pasada se cerró, conclusiones de esto irán a la cumbre del mes de julio y saldrán temas que se han tratado aquí. Y esto es todo. Muchas gracias a los 6 invitados. Ha sido súper interesante las intervenciones. Quería resaltar una serie de conceptos que he visto claves en todo esto, un poco a modo de resumen. Se ha hablado de que todo el mundo cuenta en una organización, que la información debe fluir, que las empresas que lo hacen bien están trabajando en equipo, que estamos mutando hacia redes distribuidas o mallas, que es algo también un concepto bastante interesante, que la red ya no es de solo 2 o 3 personas, sino que todos estamos ya en las redes. Hay que buscar un poco adoptar, todos esos valores que se pueden incorporar a la organización, generar conexiones, sobre todo que no es importante tanto las herramientas o los instrumentos, sino generar esa dinámica y esa cultura de la comunicación interna que enriquezca multidireccionalmente a todos, y sobre todo que lo importante son las personas. Y bueno, vamos a tener ahora una mesa de debate donde podéis hacer preguntas, y os invito a que aprovechéis un poco la presencia de estos expertos para hacer preguntas, ¿no? Muchas gracias.
Sí. Sí. ¿Ya? ¿O me espero? Creo que ya. Bueno, muchísimas gracias. Yo lamento muchísimo haberme perdido vuestras exposiciones, pero tenía una reunión que era imposible cambiar y espero que lo hayamos grabado y prometo verlo, aunque sea el fin de semana en mi casa, porque creo que va a ser de mucho interés. Yo no sé si va a haber preguntas, yo creo que quizás sí. ¿Va a haber alguna? Sí, muy bien. Fenomenal, Javier. Aquí los chicos campeones de las redes sociales. Venga. Hola, a mí me gustaría saber, sobre todo para los responsables de comunicación, Julián, Jesús y Javier, a la hora de fomentar la comunicación interna, ¿cómo o cuál es el procedimiento que usáis o que usan otras personas para moderar todos esos comentarios que puede dejar, pues en tu caso me parece que has dicho que había 130.000 trabajadores, ¿no? Es una barbaridad. Evidentemente no todos van a publicar, pero si en un día te puedes encontrar 100, 200 comentarios... Pues yo creo que las cosas son más sencillas de lo que nos pensamos. Lo primero, en la red social interna, cuando alguien publica o hace un comentario, claro, lo hace con su nombre. Y por lo tanto él sabe que se está exponiendo públicamente. Y luego ahí yo diría que no hay problemas. La gente es tremendamente responsable y respetuosa. Y sí, hay hilos de comentarios tremendamente largos y tremendamente útiles y provechosos. Y ahí ves cómo la gente se ayuda, da ideas, aporta valor, y yo creo que ese no es el problema. Ese no, desde luego ese no es el problema. La gente es tremendamente respetuosa y sabe usar la herramienta. Es verdad que hay gente que luego, en fin, no sé, da los buenos días o, en fin, o aporta poco valor o genera contenido que no es de interés. Pero no ha habido nunca un conflicto por decir, bueno, se nos ha ido de las manos. Eso no ha pasado, no ha pasado. También es verdad que nosotros damos recomendaciones de uso y, bueno, algunos tutoriales y ayudamos a entender la herramienta o a cómo se puede utilizar, pero nunca ha habido ningún problema. Nosotros nos hemos encontrado en alguna ocasión, vamos a decir, críticas. Y pues para nosotros una crítica, pues como en la red social es importante escucharla, conocerla. Crítica hasta el nivel de tener que intervenir porque ha atacado pues a esa política de comunicación interna en redes sociales, por el momento todavía no nos hemos encontrado. Lo que sí que nos hemos encontrado, por ejemplo, es gente que ha hecho una crítica y se ha sabido saltar el nombre. Bueno, no pasa nada. Mientras no haya comentarios inofensivos, nosotros somos partidarios de transparencia. A mí me gustaría preguntarle a Nuria si hay un espacio para la vida personal, porque no me ha quedado tan claro. A ver, si no hay un espacio para la vida personal, nos vamos todos. Yo creo que somos 24 horas, somos personas, y lo que sí que es importante es el darse cuenta de qué parte le interesa a la organización y qué parte no. Por ejemplo, a mí hay redes sociales que son absolutamente de hobby.
¿Qué hago con ellas? Pues están ahí y tengo seguidores porque eso son las redes sociales y tengo mis amigos y tengo tal, pero yo las utilizo siempre en el entorno personal. Intento que en eso nunca hayan cosas relativas con lo profesional. ¿Por qué? Porque cualquiera que entre va a darse cuenta que es pues porque a mí me gusta la fotografía mucho y entonces tengo Pinterest muy de fotografía y no tiene nada que ver con mi trabajo. Pero luego las que sí que tengo profesionalmente, esas sí que me interesa que estén bien. Entonces, separar, yo no puedo separarlo, hay cosas que me gustan y cosas que no, pero sí que creo que es importante que somos un todo. La parte personal, las cosas que no quieres que se sepan, no quieres que se sepan nunca, ni en las redes ni en ningún lado, es tu vida privada. Pero las cosas que no tienes problema, yo no tengo problema que la gente sepa que me gusta la fotografía, creo que no es nada malo. No va en perjuicio de mi imagen, ni de mi empresa, ni de mi organización. Las cosas que no me interesa que la gente sepa es que no las voy a poner en la red porque tampoco quiero que la gente las sepa a nivel café, a lo mejor, ¿no? Entonces creo que ahí está un poco el raciocinio de las personas, y además estamos hablando de gente adulta, a lo mejor cuando la gente es más jovencita, que tendríamos que meter una base educacional en redes que no está en los colegios para que empiecen a entenderlo, porque ha ido más deprisa la tecnología que la capacidad, y ha ido más deprisa los chiquillos que los profesores. Entonces yo creo que nosotros tenemos mucha vergüenza torera, somos gente que somos analógicos. Los que son digitales tienen más el problema de diferenciar, nosotros sabemos muy bien. Y creo que no es malo tampoco esto, que haya esa diferencia. Es bonito, a mi modo de ver. Quería preguntar a Javier, el caso que has contado de Yammer, de ese nacimiento que surgió de forma espontánea, ¿cómo fue esa transición hacia esa adopción oficial por parte de la compañía? O sea, todo ese, ¿qué se hizo? ¿Qué estrategias se realizaron un poco para incorporar eso, ¿no? Que había surgido de forma espontánea y que puede darse en bastantes organizaciones? Bueno, pues de una manera natural también. Es verdad que al principio surgió con licencias gratuitas, digamos. Luego hay un segundo nivel que son ya licencias que tienen un coste y que la organización las incorporó. Entonces compras un número de licencias y entonces Telefónica adopta esa herramienta como red social interna propia. Nada más. Pero la vida propia de la red ha sido, yo diría de verdad que por generación espontánea. Nosotros ahora la utilizamos, hay un grupo de los equipos de comunicación interna de los 24 países. Bueno, pues ya es que casi no utilizamos el correo. Ahí compartimos contenidos y interactuamos de esa manera. Hay grupos de trabajo que se crean solos por proyectos y que cuando acaba el proyecto acaba el grupo. Hay una red muy interesante que es de ayuda a clientes y entonces hay gente que capta reclamaciones y tal y las pone ahí en común, y hay gente de los centros de atención o de comercial que captura esa inquietud y la resuelve. O sea, hay una dinámica muy interesante. Es verdad que en el caso de los directivos ha habido que forzarlo un poco, porque hay quien está habituado a las redes sociales y hay quien nunca había estado en las redes sociales. Y ese movimiento ha sido un poco forzado, un poco impulsado, y está funcionando muy bien. Hay quien se ha tenido que poner las pilas y ha tenido que empezar a usar la herramienta, pero en general es un movimiento muy, muy natural y muy espontáneo, y funciona así, funciona. Bueno, yo quería preguntar, soy Alejandro Azuar, de aquí de la biblioteca, y conozco la bondad de la comunicación, porque soy periodista de formación, y está claro que conocer los objetivos que tiene una organización provoca efectos de motivación, el compartir, aunar al colectivo y todo esto, que está muy bien, pero me preocupa el tema de que además somos personas, como comentabas, y dentro de la organización muchas veces tenemos intereses contrapuestos. El empleado es empleado, pues tiene unas obligaciones y unos derechos. Muchas veces los derechos se reducen y las obligaciones se aumentan. Estamos viéndolos, somos todos empleados aquí de la función pública. Por otra parte,
pues, no sé, un ejemplo clásico, una persona puede optar a un puesto y hay 3. Es decir, cómo se utilizan estos procesos de comunicación interna en esos intereses contrapuestos. No sé si consigo expresar mi pregunta, ¿no? Tengo clara la bondad de la comunicación, como os digo, ¿no? Pero los intereses organizativos no son siempre iguales que los intereses de cada uno de los miembros de la organización. Las nuevas tecnologías también han aportado mucha libertad. Estabais comentando antes en que la transparencia y la conveniencia de que siga así, ¿no? En cuanto a las redes públicas, en las redes sociales. Bueno, mi pregunta va dirigida a alguno de los que llevan comunicación interna, preferentemente. A mi disculpa, pero no me ha quedado exactamente clara la pregunta. Obviamente, pues como en cualquier relación humana, hay veces que hay intereses contrapuestos. Lo que pasa es que la comunicación interna, por lo menos bajo mi punto de vista, y si va por ahí, tiene que ser, como decíamos, transparente. O sea, la cultura de no se sabe, no se conoce, creo que es negativo. Estarás de acuerdo o no con lo que se está comunicando. Puedes estarlo, puedes no estarlo, te puede dar mayor sensación de credibilidad, menor, pero se te está dando la oportunidad de que lo conozcas. Luego están tus intereses y luego entiendo que hay dentro de las organizaciones otras vías para resolver esos posibles conflictos de intereses. Pero por lo menos la comunicación hace un barniz homogéneo para que la gente conozca cuál es la situación y qué es lo que hay. A veces nos gusta y a veces no nos gusta. En comunicación nos pasa algunas veces que hay informaciones que tenemos que trasladar que no son, vamos a decir, populares, pero es mejor, como se dice, una vez amarillo que ciento colorado. Es decir, en esa filosofía de, aunque no lo diga, o al revés. Veo que estabas atento, muy bien. Los demás ahí un poco regular. Ahora ya en serio. Al final, por lo menos que tengas información clara y transparente. Vale. Sí, va por ahí, que no sé si me queda suficientemente clara. Para cualquiera, es una pregunta general. Está muy bien lo de la comunicación, me parece que es súper necesario que haya transparencia y que se informe de todo. Pero a mí me gustaría saber, eso me parece que es una cosa como de arriba abajo de la organización. Comunicas y transmites. Ya es bastante porque no siempre sucede, o sea que en principio eso me parece muy bien. Pero la parte del trabajador para comunicar hacia la dirección, esa es la parte que me parece más complicada y me gustaría saber cómo se hace. Me da la impresión de que muchas veces las intranet y demás son la dirección informa y normalmente hay una serie de gente que lo único que comunica es que le parece estupendo todo. Y sin embargo, críticas tampoco se ven muchas, eso no. Me parece que la comunicación de abajo arriba es la más complicada. ¿Cómo lo hacéis en vuestras intranet o cómo se podría hacer? Para cualquiera. Bueno, yo muy rápido. Las intranet y la tecnología ya incorporan soluciones para incorporar comentarios, valoraciones, comparticiones o lo que sea. Entonces, es una manera. Hombre, que dices que es verdad que no es habitual, que es más habitual el elogio que la crítica, es posible. Pero estamos hablando de canales. Yo no olvidaría el cara a cara y la comunicación de jefe colaborador, colaborador jefe
y la comunicación interna dentro de tu área o de tu ámbito de trabajo. A mí eso me parece fundamental en temas de ese estilo. Pero desde luego las intranets y la tecnología incorpora maneras de hacer escuchar la voz también de los empleados y de los profesionales. Y los que están arriba, que tú dices, tienen que tener la sensibilidad y tienen que seguir eso que se está diciendo para corregir o para poner los medios para tratar de limar esas situaciones o esas críticas. No, muy brevemente, es lo que de alguna forma pretendía transmitir en mi exposición, que puede haber instrumentos, intranets, todo tipo de canales de información interna, pero antes existía la carta, el telex interno, el teléfono y también había canales. Pero más importante que los canales y que el hecho de cómo se hace es la dinámica y la cultura interna de esa comunicación, es decir, que se escuche el mensaje y no solo que se escuche, sino que se respete y se tenga en consideración, ¿no? Eso va más allá de los soportes y los canales, y cada compañía o cada estructura lo hace de una forma u otra, ¿no? Pero el mero hecho de que un sistema de intranet permita la interacción bidireccional no quiere decir que eso realmente tenga un efecto. Pues tú te quedas muy a gusto porque has dado tu idea y el otro se queda muy a gusto porque tú la puedes dar, pero que realmente sirva depende de los gestores, por una parte, en tener esa empatía, esa capacidad de empaparse realmente de lo que están diciendo el resto de empleados, y también el empleado que sepa que se le va a escuchar y que lo haga además con el respeto a la estructura que se necesita, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo creo que ya casi va a ser la última y también un poco por cerrar. No sé, me la contestáis quien queráis o un poquito todos, ¿no? ¿Qué esperáis o qué se espera desde el punto de vista de la persona que es responsable de un plan de comunicación o de implantar un proceso de cambio de estas características? ¿Qué se espera de la dirección? ¿Qué clase de liderazgo necesita una organización que de verdad quiere cambiar el proceso de comunicación interna? Bueno, empiezo yo. No soy directora de comunicación, pero como tengo el micrófono, yo creo que a lo mejor respondiendo a lo que decía ella, que no tener miedo, entre comillas, de poder dar la opinión y que te escuchen y que con respeto y que llegue a algo lo que estás diciendo desde abajo, ¿no? Mi opinión. Sí, no sé, yo siempre en estos casos lo que digo es que lo primero que se necesita es saber la verdad. Entonces, bueno, tú hasta dónde quieres llegar y cuéntame dónde empieza y dónde acaba tu compromiso con esto. Eso por un lado, como punto de partida. Pero por otro lado siempre pongo el ejemplo del día que yo empecé a trabajar donde trabajo, en Farmaindustria. Pues me contrataron como director de comunicación y pues muy contento, y fui a ver al día siguiente a mi director general y a mi presidente y le dije, bueno, pues ¿y qué esperáis de mí? ¿Qué queréis que haga? Y me dijeron, no sé, tú sabrás. Entonces muchas veces eres tú el que tienes que tirar del carro e ir por una parte haciendo apostolado interno a la jerarquía más alta y también después pedagogía en otros entornos, ¿no? Pero es más tu responsabilidad de saber hacer esa predicar y tirar del carro tú en todos los ámbitos. Yo diría predicar con el ejemplo, liderar con el ejemplo. En comunicación interna me parece que es importantísimo. Y hay dos frases que a mí me gusta decir, y además en inglés, que suenan fenomenal, parece que son más interesantes. Una es, dice, do not push, seduce them. O sea, no empujes a la gente, sedúcela. En comunicación interna funciona. O sea, tú puedes, apretar, pero si no, eso no vale. Si no le seduces, no funciona. Y otra que dice, do not tell PowerPoints, tell them stories. O sea, lo mismo. Aquí puedes decir objetivo, tal, otro, tal. Entonces se van y ya parece que lo han entendido y que ya eso es suficiente. Y no es así.
contando historias y contando ejemplos y poniendo ejemplos, me parece que es una manera fantástica de comunicar. Bien, yo coincido con el tema de predicar con el ejemplo. Creo que hay alguna otra variable. Yo lo que no me canso de pedirle a mis mayores es que los temas de comunicación interna formen parte de sus revisiones de temas periódicas. Es decir, lo mismo que revisan los números, que revisan determinados ratios de la evolución de la organización, que esté incluido el tema de la comunicación interna. Y muy ligado con el ejemplo, pero que va un poquito más allá, es coherencia y consistencia. Es decir, no podemos estar publicando una cosa en la intranet y luego que cualquier parecido con la realidad sea pura coincidencia. Creo que no añadiría nada más. Sí, yo realmente creo que esto se parece un poco a los procesos de implantación de sistemas de calidad. Estamos hablando un poco de lo mismo. Todo lo que sale de la dirección, pues en inicio sale de la dirección, pero si realmente la gente que trabaja no se lo cree y no participa, no va a funcionar. Entonces yo creo que la mejor manera, un buen plan para que funcione es hacer mucho análisis al inicio del diseño con gente de la organización de todos los niveles y dejarles espacio y que realmente eso no repercuta para nada. Antes incluso que empieces a tener todo lo que es el sistema montado, trabajar con la gente para saber qué quiere del propio sistema y una vez tienes esos datos, entonces empezar a manejar esa información, pero con toda la libertad y teniendo muy claro que no va a repercutir. Al revés, estamos creando corporación. Entonces, para crear corporación habrá que decir cosas que a lo mejor a la dirección no le gustarán y viceversa. La dirección dirá cosas que a lo mejor a los trabajadores no les gustan. En momentos como este de crisis, pues todo el mundo está muy encrespado y es difícil plantear estas cosas. Pero es que es la única manera de ir adelante. O nos sentamos todos y nos ponemos de forma transparente a trabajar para mejorar las organizaciones o vamos a acabar cerrándolas todas. Entonces, pues bueno, puede ser un buen punto de inflexión el decidir cómo nos comunicamos y a partir de ahí pues vamos a ir creando un sistema que funcione para todos de forma síncrona, como decías tú, un poco más, no tan de arriba abajo, de abajo arriba, que parece como las series de televisión. A ver si conseguimos trabajar de forma más horizontal. Y a mí me gustan mucho las series, pero para la tele. Bueno, yo creo, a tu pregunta, Ana, vamos a ver, yo creo que clarísimamente tiene que haber un liderazgo también de la dirección, como se ha dicho aquí, si no estos procesos no se ponen en marcha. El liderazgo yo creo que tiene que ir más allá de una cosa que está pasando ahora, que hay un poco de moda también con esto y entonces alguna gente, bueno, pues da un empujón a esto porque así nadie me dice nada, estamos en lo moderno. Esto yo creo que no es una cosa solo de una moda, o sea, estamos asistiendo a un cambio muy fuerte de transformación social que tiene mucho que ver con un cambio tecnológico, que tiene mucho que ver cuando lo aterrizamos con las redes sociales, con todo lo que hemos estado hablando ahora y, por tanto, cuando se ponen en marcha estas cosas, se ponen sabiendo que la organización se va a cambiar. O sea, esto no solo es una herramienta que se pone encima, sino que va a suponer un cambio fortísimo a la organización. Como va a suponer ese cambio fortísimo, estos son herramientas que también hay que planificar muy bien la comunicación interna de cómo va a cambiar la comunicación interna, creo que es importantísimo, o sea, no es flor de un día, es un trabajo, bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien el Fleig en el caso de BBVA y un poquito también nos lo ha comentado Javier, pero creo que es claro, o sea, también tiene que tener el propio proceso de cambio, tiene un proceso de comunicación interna con hitos, un plan, revisión de ese plan, es muy importante, vamos bien, vamos mal, y una involucración de toda la organización, por supuesto, pero si la gente no ve que quienes lideran la organización, los líderes lo son de varios tipos, ¿no? Los de los galones, los del prestigio, todos, pues no funciona. Pero cuando funciona, pues es una manera que tienen ahora mismo las empresas de una cosa que falta, bueno, empresas y las instituciones, que es sincronizarse con una sociedad que está avanzando a una velocidad diferente y esta es una oportunidad de conseguir sincronizarnos de nuevo, empresas, instituciones y personas. Claro, sí, yo creo que eso es una oportunidad que hay que liderar con claridad.